Y esta noche en la entrevista del día tenemos la presencia de Johnny Peñafiel, jefe de prevención del Cuerpo de Bomberos del Cantón La Troncal. La entrevista del día con Enrique Estupiñán. Vamos a conversar a través de RTR Televisión, Canal 3 Troncalnet, con el ingeniero Johnny Peñafiel, jefe de prevención del Cuerpo de Bomberos La Troncal. Le damos la bienvenida, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ante la situación vivida el día de ayer por familiares de don Nelson Tapia, morador de La Puntilla, donde pues manifestaba un hijo, sobre todo desde la ciudad de Guayaquil, que se quejaba amargamente por la mala atención que le habían dado en el Cuerpo de Bomberos. Nosotros, como amantes de las noticias de los dos lados, pues lo hemos invitado, agradecemos a usted por la presencia para que se aclare esta situación, ingeniero. Efectivamente, primero agradeciendo la apertura de su medio de comunicación para transparentar la gestión de bomberos. La atención por parte del Cuerpo de Bomberos se dio de manera oportuna. Según el parte de emergencia y el reporte de la guardia de turno, a las 18 horas con 10 minutos se recibió la llamada. Inmediatamente se despachó la ambulancia, incluso fueron varios bomberos, incluido el chofer. Indica, según el informe, que el señor se lo encontró consciente, sentado, pero con signos de la tensión arterial muy elevada. Por lo tanto, se le traslada al hospital, que es el protocolo que debe hacer el Cuerpo de Bomberos. En el hospital recibe la médico de turno y hasta ahí llega la responsabilidad del Cuerpo de Bomberos inicialmente. ¿Qué pasa después? Ya, entiendo, según lo que indica el parte, si me permite leérselo. Obviamente. ¿Sí? Me indica, de parte del jefe de guardia número 2, indica que el día domingo a las 18 horas con 10 se recibe la llamada del ECU 91 hablando sobre el tema de un paciente con posible preinfarto, despachando la unidad alfa número 3, conducida por el chofer de turno, y los bomberos que estaban también en ese momento. Encuentran al señor Nelson Tapia en una silla de plástico en estado consciente, indicando que tiene un fuerte dolor de cabeza y también indica que es hipertenso. Al tomar los signos vitales, las constantes muestran 193/118, por lo que se le traslada al hospital Darío Machuca Palacios. Hasta ahí en primera instancia. Ya siendo las 20 horas con 14 minutos, llama un compañero del Cuerpo de Bomberos, ¿sí? El sargento Johnny Chica, solicita a él y se apersona de la situación, solicita que se le colabore con la ambulancia para trasladarlo al señor hacia la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Se le indica que ok, no hay inconveniente, ya sea porque es alguien del Cuerpo de Bomberos o porque sea un ciudadano, siempre se le ha prestado la colaboración para la ciudad de Guayaquil o Milagro, pero no para Cuenca. ¿Por qué? Porque mecánicamente nuestros vehículos no están en capacidad de viajar hasta Cuenca. Es decir, en un inicio se pidió para Cuenca. Para Guayaquil. El sargento Johnny Chica solicita para Guayaquil, por lo tanto. En este tema, y disculpe que le interrumpa, el hijo de don Nelson manifestaba que al llegar al Cuerpo de Bomberos, a eso quiero llegar. 8. Sí, a eso quiero llegar. Ya. Sí, ahí es donde se presta la mala interpretación y se entiende el dolor de una persona cuando está en esta situación, porque yo también perdí a mi madre en el 2018 y me encontré con una situación bastante similar, donde uno ya se ve cruzado de brazos, o sea, no puede hacer nada más. Entonces, se le indica a la persona que llamó al compañero que ok, que ya él sabe cuál es el procedimiento, la ambulancia va a estar lista siempre y cuando el médico de turno gestione la recepción del paciente en Guayaquil como siempre se hace. Lastimosamente las ambulancias de los cuerpos de bomberos a nivel del país están, por así decirlo, sujetas o atadas de manos las administraciones de bomberos, porque el ente rector en materia de salud pública es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, quienes deben encargarse del traslado y atención de los pacientes son ellos. Sin embargo, acá en el Cantón La Troncal, el Cuerpo de Bomberos es el que ayuda en muchos casos en las atenciones, emergencias médicas y demás. Sobre ello, los traslados. Pero el protocolo es que el médico de turno realiza la búsqueda de cupo, realiza la hoja de la transferencia y con eso en el hospital. Y con eso gestiona la ambulancia del Cuerpo de Bomberos que hasta ahora... Eso no se hizo. Hasta ahora mi primer jefe ha dado la orden o la facultad a los jefes de guardia que llegado el momento, si él no se encuentra, no tengan que esperar que él esté autorizando. Si se dan cuenta que ya cumplen con los requisitos, la hoja de transferencia, el médico que debe acompañar legalmente al paciente,
y está todo eso, la ambulancia se les entrega. Se les da para que vaya justamente con el personal de bomberos, aparte del personal del Ministerio de Salud Pública y la hoja de referencia. Porque caso contrario ya nos ha pasado muchas veces. Van los bomberos Tienen que regresar con el paciente y ahora tienen que andar de lugar en lugar viendo quién le recibe el paciente. Entonces, eso también implica gasto de recursos, implica de alguna manera permitir o prestarse para que la desgracia sea mayor. O sea, no es que bomberos se les ha negado. Sin embargo, lo que dice acá es que a las 8:25 llega al cuerpo de bomberos una camioneta con el paciente que anteriormente se trasladó, solicitando ambulancia para llevarlo hacia Cuenca. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la novedad aquí? Que el paciente ha sido solicitado, ha sido sacado del hospital. Ha solicitado el alta voluntaria o la alta petición, y de ahí para allá no se puede trasladar si no hay un médico que sea responsable. No tenemos médicos. Entonces, legalmente, si algo pasa en el camino, nuestros paramédicos no tienen la facultad legal para suministrar ningún tipo de medicamento o algún tipo de sustancia sin la orden de la presencia de un médico. Entonces, además, aquí nace una pregunta, ingeniero. ¿Están las ambulancias del cuerpo bombero en condiciones de traslados así? a eso es a lo que yo quería llegar también, porque como le digo, el ente rector en salud pública es el Ministerio de Salud Pública. Lastimosamente, las ambulancias de bomberos deben certificarse o calificarse por el Ministerio de Salud Pública. Nuestras ambulancias no están calificadas por el Ministerio de Salud Pública. Y aún así nosotros hacemos lo que está dentro de nuestros alcances, incluidos los recursos que muchas veces se consumen al momento de atender emergencias médicas, pero el Ministerio de Salud Pública no los repone. Entonces, todo eso es una situación que sale de bomberos gracias a la contribución que realiza la ciudadanía, que realizan el área comercial o el área industrial. Aquí también hay una situación, ingeniero. Se manifestaba por parte de los familiares del señor del cual estamos hablando, que en el Hospital Machuca Palacios le dijeron simplemente vaya al cuerpo de bomberos porque no tenemos ambulancia. Eso no puede ser. La verdad es que en estos casos, como le digo, yo viví un caso similar y es bastante penoso. En el momento de la desesperación surgen muchas cosas en el camino que a veces o se malinterpretan o uno por la desesperación no sigue el protocolo adecuado. Pero, ¿cuál es la situación? Y hablando de manera neutral, si el familiar o el paciente decide abandonar la casa de salud, ya se sale de las responsabilidades del médico de turno. Entonces también habría que indagar un poco más allá en ese tema. Pero el médico de turno está en la obligación de dar un certificado. Gestionar o alguna situación, sí. En todo caso, lo que le puedo manifestar es que siempre que por parte del Ministerio de Salud Pública o incluso del IES han solicitado la colaboración de la ambulancia para traslados, se les ha dejado claro que para la ciudad de Guayaquil o Milagro o ciudades que están en la parte baja. Hacia Cuenca, mecánicamente nuestros vehículos no están en condiciones y ni tenemos tampoco un médico que pueda hacer el acompañamiento. Aquí hay dos cosas, ingeniero, chica, que se debe coordinar más por parte del Distrito de Salud al Ministerio de Salud Pública, porque no pueden tampoco, de repente, si es cierto lo que dice el familiar del paciente, decir, vayan al cuerpo de bomberos sin saber en qué condiciones están ustedes, pues. Exacto, o sea, se escapa, legalmente no deberíamos nosotros hacer trabajo de ambulancia. ¿Por qué? Porque la ley de defensa contra incendios es clara. Los recursos de los cuerpos de bomberos serán para emergencias en temas de extinción de incendios, en rescate. Y ahí cae la responsabilidad sobre el Departamento de Prevención de hacer prevención en incendios y en rescate. Ahora tenemos las declaraciones, por ejemplo, del hijo de don Nelson Tapia, que manifiesta que al llegar al cuerpo de bomberos a las 8 de la noche, también le dijeron, no podemos hacer nada. Sí, ahí está un tema de indagar un poquito más al fondo. ¿Cuál es el informe que tienen ustedes? Sí, yo tengo el parte de emergencia, que por default o de manera general se elabora un parte. Cada salida del vehículo es reportada al ECU 911 o la Coordinación Zonal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces queda reportado la hora de salida del vehículo, la situación, quién atendió, la hora de retorno y todo lo que haya sucedido en el camino. O sea, esto es una información que se puede contrastar en su debido momento. Es decir, ingeniero, necesitan ustedes para movilizarse a ciudades de la costa, ciudades vecinas como Guayaquil, Milagro, etcétera, el traslado que viene dirigido desde el Hospital Machuca Palacio del Distrito de Salud. Porque como le digo, a nosotros, a nuestro personal, no nos recibe ningún paciente si no está con la hoja de transferencia del médico tratante
o el médico de la casa asistencial que lo deriva. Además, ¿cómo lo pueden recibir si no viene con ese tema, el informe de cómo va el paciente? Pues Por eso le explico, cuando uno pasa por este tipo de situaciones desesperantes, uno también a veces tiende a malinterpretar las cosas. Lejos de decir que se le dijo, no es problema nuestro allá del hospital, o del hospital que digan vayan de bomberos, puede que se haya dado una mala interpretación. Pero como le digo, previamente a la llegada del paciente a las 8 de la noche, ya se habló con la persona que llamó y se le dijo que haga la hoja de transferencia, que reserve el cupo y la ambulancia va a estar lista. Pero no fue así. es decir, una especie de historia clínica, qué es lo que tiene. Y es lo que siempre se hace. Porque aquel médico que recibe también tiene que saber para ganarle tiempo al tiempo. Exacto. Entonces, pero como les digo, habría que indagar un poquito más a fondo bajo qué condiciones salió el paciente de la casa de salud de acá del cantón y ver realmente dónde estuvo la falla, en qué parte del sistema, porque como institución nosotros estamos prestos, pero no podemos tampoco jugarnos de esa manera con ir con un paciente grave, si un médico no poderle suministrar algo, ¿sí? Y peor aún que no lo reciban en la ciudad de Guayaquil porque no hay una transferencia hecha desde una casa del Ministerio de Salud Pública a otra. Es un tema relacionado con el corazón todavía. Por lo mismo, o sea, son temas de actuar de manera rápida. Ahora, ingeniero, ¿en qué condiciones mismo están las ambulancias del Cuerpo de Bomberos? La ambulancia más grande a la que usted se refería. Correcto. Sí, las ambulancias están operativas para nivel del cantón. A nivel del cantón por el tema de combustible, llantas y similares. Sí, aparte de, como le explico, nuestro radio de influencia es dentro del cantón La Troncal, porque es lo que manda la ley de defensa contra incendios. Obviamente, cualquier situación que se ha vivido en el cantón, hemos visto siempre ambulancia del Cuerpo de Bomberos. En la mayoría de los casos. Sí, pero la como mayoría le de digo, los casos. ir más allá ya es cuestión de indagar un poquito más a fondo en lo que es normativa y en política de Hay que salud seguir un pública, camino. porque nuestras ambulancias no están certificadas por el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto también nos vemos atados de manos en ciertas cosas, ¿sí? Realmente, para que el Cuerpo de Bomberos vaya un poco más allá, habría que hacer alianza estratégica, como se hizo hace algunos años, que si el Hospital Darío Machuca no tenía ambulancia por X razón, mantenimiento, etcétera, etcétera, mandaban un médico Para que les colabore a ustedes. a hacer turno al Cuerpo de Bomberos y se hacía sinergia en el trabajo. Por lo tanto, teníamos la ambulancia, teníamos la capacidad de suministrar algo con la orden del médico y se tomaba un procedimiento diferente. Pero ir más allá ya es cuestión de cada institución cómo se maneja. Además, la ambulancia del Cuerpo de Bomberos, imagino, no tiene todos los insumos necesarios, pues. Es lo que le mencionaba hace un momento. El Cuerpo de Bomberos busca los insumos, adquiere los insumos para ambulancias, a pesar de que la ley no lo manifiesta, pero la idea es colaborar con la ciudadanía y todo eso que se invierte en insumos para emergencias médicas, que son responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, eso no regresa. Es obligación entonces del distrito abastecerles a ustedes. Reponer en caso, para si yo le coordinar. entrego un paciente, utilizo X cantidad de gasas, vendas, etcétera, debería ser repuesto para poder seguir dando el servicio, pero no podemos tampoco satanizar si ellos quieran o no quieran dar, ya es una cuestión de hacer alianzas, pues no, tendrán sus mecanismos, tendrán su normativa que les permitan o le impidan hacer esos descargos, pero debemos como instituciones, creo yo, llegar a un punto de equilibrio donde brindemos una atención a la ciudadanía, donde no se pueda ver afectada la imagen de ninguna de las Y partes. es justo, ingeniero Peñafiel, lo que se busca, dar un mejor servicio a la ciudadanía que vienen a ser los favorecidos de todo esto. Correcto, o sea, la intención es que se sepa que nosotros como Cuerpo de Bomberos, a pesar de que la ley de defensa contra incendios es clara y nos manda a hacer trabajo de prevención y extinción en temas de incendios, explosiones y en rescate, no habla de ambulancias. Para poder nosotros tener una división de ambulancias deberíamos hacer como otras ciudades grandes del país, que debe tener su médico contratado para el descargo respectivo legal. Sin embargo, llegamos hasta donde no es posible. Y ahí es donde entraría pues, la participación del Distrito Ministerio de Salud, dotar al Cuerpo de Bomberos de un médico, pues también, Sí. para coordinar mejor. Anteriormente se hizo, como le explicaba, de los médicos del ECU 911 se los rotaba. Cada guardia iba uno a hacer turno en el Cuerpo de Bomberos sus 24 horas y pues desde ahí se derivaban la mayoría de las emergencias en vista de que en el hospital no tenían ambulancia. Y de alguna manera se suplía las emergencias que iban surgiendo a lo largo del día. Ingeniero, en otro ámbito de cosas también se manifestó que acudieron ustedes a un llamado de emergencia, pero había una llanta explotada de la ambulancia. No es que había una llanta explotada.
O se dañó la llanta. Sí, fue una cuestión ya de un caso Y fortuito. justo esto viene a coincidir con lo que usted está diciendo, que no están sus unidades preparadas para salir O sea, a la sierra. fue un caso fortuito, entonces imagínense un traslado mayor, una distancia mayor. A la sierra, por ejemplo. Peor a la sierra con cómo, el tipo de camino, entonces puede darse una situación más compleja. Entonces, de ahí la razón del por qué la autorización de mi jefe hacia Guayaquil y por qué no hacia la ciudad de Cuenca. Por eso justo le hago la pregunta, ingeniero, agradecido por la presencia suya, ese mensaje final. Finalmente, la ciudadanía que entienda que el Cuerpo de Bomberos está para servirle, desde el ámbito de prevención y al momento de atender las emergencias, siempre y cuando el ciudadano entienda que el Cuerpo de Bomberos acude desde el momento en que recibe el aviso, la alerta. Entonces, la recomendación es que usted marque directamente al 420-102 para optimizar el tiempo de respuesta, luego de haber marcado el 911 y generar estadísticas que nos ayudan, por supuesto, cuando nosotros pedimos recursos, nos ayuda mucho tener unas estadísticas donde se constate que realmente nosotros justificamos la pedida de esos recursos. Muchas gracias, ingeniero Johnny Peñafiel, pues, de prevención del Cuerpo de Bomberos La Troncal. Un diálogo a fondo y nosotros, como siempre, informando donde la noticia está.